Hola, hola, bienvenido donde quiera que estés. Espero que estés bien. Estaba viendo hoy a un profesor español, economista, economista político, una persona a quien admiro y es una cátedra, el profesor Anso Bastos. Y estaba poniendo de ejemplo a Cuba en una visita que hizo a Honduras. No voy a poner el video, pero mencionó algo que hice una investigación y me encantaría compartirla contigo. Y es los niveles de desarrollo que tenía Cuba en 1958 con respecto al 2018. Voy a tomar el 2018 porque la gestión de Canel ha sido tan inservible que no serviría, sería un abuso comparar a Cuba del 2018 al 2026, incluso compararla con Haití es un abuso. Recuerden que los cubanos iban a Haití a buscar productos para venderlos en Cuba. Empecemos con esta imagen que fue un discurso pronunciado por el dictador Fidel Castro, el tirano que embarcó a Cuba en 1962, y él prometía al pueblo de Cuba que en 10 años tendremos el nivel de vida superior a los Estados Unidos. Nosotros convertiremos a Cuba en el país más próspero de América. Cuba alcanzará niveles de vida más altos que ningún país del mundo. Eso decía el dictador Fidel Castro en 1962, después de haber declarado en 1961, el 5 de abril, el carácter socialista de la Revolución Cubana, cuando prácticamente se robó el país y empezaron las expropiaciones, la reforma agraria, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ese punto, la Revolución Cubana empezó a avanzar y la economía cubana, el desarrollo de los cubanos fue cayendo en depresión. Básicamente, la pobreza fue paulatinamente avanzando e incluso después de 1989-90, cuando cae el campo socialista, fue la debacle que se presentó el primer caos total, que fue en la opción cero, el periodo especial. Eso fue una época extremadamente compleja. Los cubanos que estuvimos en Cuba, yo lo viví, podemos dar cuenta de el proceso fue extremadamente complicado. Y así continuaba el dictador. Dice, porque mientras las grandes potencias tienen que invertir un porcentaje inmenso de sus energías en fábrica de armas o en fabricar armas, nosotros lo vamos a invertir en producir riquezas, en hacer escuelas, en establecer industrias, en poner a producir nuestros campos, en desarrollar las inmensas riquezas que tenemos en nuestra maravillosa tierra, que además de rica, es también la más hermosa. Fidel Castro, 1962. Y ahí te puedes dar cuenta, básicamente, quién fue el culpable único de la destrucción y la desgracia de Cuba y del pueblo cubano. Y ahora quiero empezar con los datos. Esto es un dato de 1958. Básicamente, lo que cogió el dictador Fidel Castro. El dictador Fidel Castro coge una nación próspera y dice así: el PIB de Cuba en 1958 a precios corrientes, a precios de esa época, fue aproximadamente de 2.803 millones de dólares. El peso cubano estaba a la par con el dólar estadounidense. En ese año, Cuba se posesionaba en una de las economías más avanzadas de América Latina, ocupando el tercer lugar en ingreso anual per cápita de la región. 2.803 millones, 2.8 billones de dólares solamente en el 1958, con una posesión regional. Dice, Cuba era considerada una economía moderna y en desarrollo, con un PIB per cápita similar a países como Italia y España, Europa. En 1958, Cuba estaba a la par de España y de Europa. Podrás imaginarte el desarrollo que habría en Cuba, lo que cogió el dictador Fidel Castro. Y vamos a ver ahorita los resultados en el 2018, cómo dejó a Cuba. Cuba era una joya. Y si no hubiera sido por el comunismo, es posible que hoy estuviera a la par de Taiwán, incluso de Dubái, porque siempre fue un paraíso turístico. Sin embargo, en esa época, la producción y exportación, dice, la producción de azúcar rondaba los 5.1 millones de toneladas anuales. De 1954 a 1958 se mantuvo ahí. Además era un productor importante de níquel, cobalto, manganeso
y el tabaco. La gente que dicen que el tabaco de Cuba se lo deben al dictador Fidel Castro, pues mentira. La industria tabacalera en Cuba data de años y años y años antes de la debacle comunista, que es quien ha llevado a Cuba al fracaso, al colapso total. No te dejes engañar, porque nos han engañado la vida entera y los datos no mienten. Este dato que te voy a dar ahora es un dato que le va a doler mucho a los comunistas, porque ellos se han vanagloriado de tener ciertos logros sociales. Escucha esto: indicadores sociales y técnicos. Se encontraba entre las mejores de América. Cuba con una tasa de mortalidad general, infantil, claramente, de 5.8 por cada 1000 nacidos vivos, con un médico por cada 1000 habitantes, y siendo el segundo país del mundo en tener televisión a color. ¿Te imaginas Cuba, una pequeña isla pobre, miserable, como está hoy, que fue el segundo país del mundo en tener televisor a color? ¿Tú crees eso? Incluso fue el primero en tener ferrocarril, 1938, por si no lo sabes, 1838, disculpa, por si no lo sabes, o 39, puedes buscarlo porque está en la historia, en los récords. Y tengo ahora que traerte este dato, porque es uno de los datos que siempre la dictadura ha puesto de manifiesto en el tema de cómo se vivía antes de la revolución y después de la revolución, que es la desigualdad. Pues sí, había desigualdad, había pobreza, incluso en Estados Unidos hay pobreza, incluso hay lugares en el mundo donde las personas, normalmente el país es muy rico y siempre va a haber pobreza, porque la desigualdad es parte de la vida, para que unos tengan otros, pero eso es mentira, porque por ejemplo tú llegas a Estados Unidos siendo cubano y tienes la posibilidad de llegar a donde tú quieras. Hay cubanos, muchos cubanos millonarios en los Estados Unidos que llegaron sin nada, pero no nos desvirtuemos. Dice la desigualdad, dice, a pesar de la prosperidad económica general, existía una gran pobreza, especialmente en las zonas rurales, en las zonas del campo. Ojo, la economía funcionaba bajo el sistema capitalista antes de 1959. Y había desigualdad, había pobreza, sobre todo en el campo, donde la situación era un poco más complicada que en las ciudades, donde había más oportunidades laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy, ¿qué tiene Cuba hoy? Donde lo único que ha hecho el socialismo es eficiente, es compartir o repartir equitativamente la miseria, la pobreza, donde hoy en Cuba el 90% del cubano es pobre. Así que si te pones a analizar entre la pobreza que hubo en 1959 antes de la revolución y la que hay ahora, solamente es para que analices y valores. Si el socialismo es tan bueno, ¿por qué está pobre, muriéndose de hambre todo el mundo? Y si el capitalismo es tan malo, ¿por qué había prosperidad? E incluso países como Italia y España estaban al nivel de Cuba. Porque cuando hay tres cosas que son iguales, da lo mismo. Podemos decir que España e Italia estaban al nivel de Cuba, como Cuba estaba al nivel de España y de Italia. Y ahora vamos a llegar al punto donde la información de Cuba, que básicamente nunca hay transparencia con estos números y me parecen demasiado bajos debido a los gastos que se han reportado de la dictadura cubana en el turismo y lo que ellos reportan que simplemente produjo el país en tema de producción y exportaciones y cosas de esas. Dice que los datos económicos clave en el 2018, dice que el PIB nominal a precios corrientes, dice, fue aproximadamente de 100.050.000 dólares. Nada, prácticamente nada. Dice que el PIB per cápita se situó en 8.911.46 USD, o sea, dólares. El contexto corriente, dice, el repunte de 2.2% fue considerado como encomiable por las autoridades en un escenario de restricciones comerciales, y aquí siempre hay que poner la comilla, porque es lo que reportan ellos, porque estamos bloqueados, no podemos hacer nada, y entonces con las dificultades en la obtención de divisas por exportaciones. Definitivamente, yo no sé cómo le entran las divisas a Cuba, o cómo le entraban, porque básicamente son capaces de gastarse 400 y 500 millones de dólares en un hotel, y solamente reportan 100 millones, 50.000 de ganancia. Es básicamente, yo no soy economista, simplemente veo los números y la verdad es que hay muchos detalles de esto que básicamente, si te pones a analizar lo que es la palabra PIB en 1958, 2.8
billones a 100 millones, básicamente te das cuenta la depauperación, la destrucción de la parte económica de Cuba, y solamente vamos a olvidarnos de las estadísticas económicas. Solamente hay que ver a Cuba, lo que era antes y lo que es ahora. Documentales hay millones. La realidad es que el comunismo acabó con Cuba. Y si quieres darte cuenta de los resultados de Canel, pues te traigo una fracción de un videito ahí que publicó hoy el Canal Caribe. Hice un corte para que te des cuenta las imbecilidades del presidente de Cuba, presidente que nadie votó por él, puesto a dedo designado, y básicamente los planes que tienes para seguir echando a Cuba hacia adelante con una clase de español bien magistral que da el uso de los verbos. Escucha esto y dime qué tú crees. Lucharemos, pelearemos, resistiremos, transformaremos y sobre todas las adversidades y amenazas imperiales nos creceremos y venceremos. Y venceremos. ¿Hasta cuándo la gente va a seguir aplaudiendo a este imbécil con esas anormalidades que dice, y todos los perros esos aplauden como focas? No saben ni lo que está diciendo porque lo que habla es mierda. Básicamente, ¿qué dijo Canel ahí? Más consignas sin resultados. Y la gente que está ahí son los que tienen sometido al pueblo de Cuba, que son los únicos que pueden decirle, oiga señor, usted está comiendo mierda, usted no sirve para nada, váyase. Pero todos ellos son iguales o peor que Canel, porque básicamente en Cuba es una dictadura que nadie tiene el valor para pararse ahí y decirle 40 cosas, porque saben que después lo van a desaparecer, lo van a hacer picadillo, especulando, pero es la realidad. Ninguna de esa gente ahí cree en lo que dice Canel, pero es el dictador de Cuba que está puesto ahí simplemente para dar esa información, para dar ese mensaje absurdo, insólitamente incoherente, pero este es el dictador que tiene Cuba, el personaje que tiene a la gente con 24 horas de apagón, y que algunos países, mandatarios, partidos y algunos personajes que son cómplices de la dictadura cubana apoyan este discurso inservible. Increíble. Seguimos. Que estamos dispuestos a cambiar todo lo que deba ser cambiado en la manera de funcionar de las instituciones, siempre que se trate de fortalecer la justicia social, la equidad y la participación consciente. Pues mismo Canel ha dado la solución. Cambiar lo que haga falta para mejorar el país, pues lo que hay que cambiar es al PSC. Lo primero que hay que hacer es coger a Canel, a Raúl y a la cúpula, meterla presa, pues no sirven para nada. Y te digo la verdad, sería un crimen gastar dinero público del que ellos mismos se han robado en juicio a estos perros, a estos inservibles. De verdad, yo estoy en contra de eso, de gastar un peso en esta gente. Esta gente hay que meterlos sin juicio, meterlos presos, sin el debido proceso, ser unos tiranos con ellos y meterlos presos en Isla de Pino y olvidarse de que ese lugar existe. Meterlos presos ahí, darle una parcela de tierra, estoy a favor de darle una parcela de tierra y que ellos se encarguen de aplicar la resistencia creativa y puedan subsistir ellos. Y una vez al mes, si acaso, tirarle semillas, incluso le vamos a dar abono para que puedan regar las plantas y crear su huerto escolar. Para que tú te acuerdas de ese de siembra tu pedacito, que siembre tu pedacito. Incluso podemos usar la teoría del tarrú de Gerardo con la regadera y regalarle una regadera per cápita para que ellos puedan hacer su huerto escolar y poner en práctica la resistencia creativa que tanto Canel le ha impuesto al pueblo de Cuba, al cual tienen sumido en la extrema miseria. Nada, los números no mienten. Hasta ahora solo me resta desear la libertad de Cuba, que sea ya por el bien del pueblo y por el bien de los emigrados, que algunos se revientan en el capitalismo para seguir manteniendo la dictadura cubana indirectamente, porque definitivamente hay que ayudar a la familia, es una obligación ayudar a la familia, pero al final de la historia el sacrificio que haces de buscarte 3 trabajos para mandar dinero para Cuba no resuelve el problema. No estoy en contra, incluso digo y repito, hay que ayudar a la familia. La mejor forma de ayudar a la familia es acabando con la tiranía y poniendo un sistema democrático de libertad económica, capitalista, donde las personas pueden hacer lo que les dé la gana y no haya un inservible, anormal, estúpido, imbécil que te diga lo que tienes que hacer. Nada, es simple. Cuba necesita libertad. Nos vemos. Chao, chao.